Ella abrió los ojos. La cortina de la ventana se estremeció levemente por una ligera brisa, como si temblara de reverente deleite por la princesa que se despertó de su sueño. Probablemente el marido no había cerrado la ventana desde la noche. La brisa era agradablemente fresca, lo suficiente para sentir que el sueño había terminado y comenzaba un nuevo día. Ella sintió que su sangre comenzaba a acelerarse y palpitaba en las venas de sus sienes. Su cabeza bebió un poco ruidosamente ayer para que la impresión de la próxima noche no se manchara. Por la noche, resultó que necesitaban el primer matrimonio. No es que no haya habido algo así entre ellos antes, digan lo que digan, pero el estado de la noche de bodas todavía era especial en sus pensamientos. Hasta ahora, recuerdos e imágenes apasionantes o quería repetirlo todo ahora mismo sin demora, sin dejar que la pasión se acueste. Una cama enorme bajo un dosel dorado podía acomodar a 5. Ella hurgó con la mano izquierda con la esperanza de encontrar un hombro o un pecho de su amado hombre, pero solo sintió la frescura de la sábana de satén. Volvió la cabeza de su recién formado marido. No solo había una almohada arrugada que aún conservaba un agujero en el lugar donde estaba su cabeza. Ella sonrió, se movió a la otra mitad de la cama y presionó todo su rostro contra la almohada que olía agradablemente a su colonia. Pero no escuchó ningún sonido de la calle, el agua de la ducha no hacía ruido de la cocina, no sacaba una taza de café ni olía a tostadas ligeramente quemadas. Es una pena, pero tenía muchas ganas de continuar ahora, incluso si entra Benechka, con la nariz entre las manos llenas de fresas y racimos de uvas. Ella se incorporó en el dormitorio, buscó a tientas sus zapatillas de lana con dificultad, se puso los zapatos y se acercó a la ventana. El tiempo estaba como ayer. El largo muelle de madera estaba vacío. Incluso ayer al mediodía amarraron allí una lancha sin corona. Pero esto es sin embargo extraño a donde había ido el bote de Elia. Por un segundo, fue rociado con una ráfaga de viento anormalmente fría. Las gaviotas en el lago se pusieron en marcha, se elevaron en el aire y rugieron volando en diferentes direcciones. Colgada en el mismo lugar, solo una chica se vistió apresuradamente, se puso zapatillas y salió corriendo a la calle. Venia, gritó y escuchó la respuesta. No se escuchó ningún movimiento ni voz de su esposo. Venia, ya un poco más tranquila, dijo ella. No es gracioso, escoba. ¿Dónde estás? Bueno, deja de asustarme. Estaba todo asustado. Me rindo, tú ganaste. Parecía que incluso los objetos circundantes no la escuchaban, como si no le prestaran atención. Un tocón con un hacha clavada, una barbacoa oxidada que, al parecer, nadie había usado durante mucho tiempo, y el mismo rastrillo oxidado apoyado en la barandilla de la galería. La modelo quiso maldecir, llamar a su esposo las palabras más ofensivas. Pero contuvo sus sentimientos mientras su pecho se contraía por un mal presentimiento. ¿Ha salido realmente el barco para amarrarlo? Viene está loca porque incluso en las bromas necesita saber cuándo parar. Y aquí la medida obviamente no olía en absoluto. Ella regresó a la casa, nuevamente caminó por todas las habitaciones. Sí, ¿por qué ir allí? Un dormitorio, cocina, ducha, inodoro y una pequeña habitación de piedra en la que incluso él fue castigado con una ilusión no real sino electrónica. Por supuesto, ella tampoco encontró a su esposo allí. Corrió al dormitorio, lo encontró en la mesita de noche del teléfono. Ya quería marcar el número de su esposo cuando vio una nota presionada en el cenicero con la letra grande de su esposo hundida. Lo siento, cariño, tuve que irme porque te engañé y no me atreví a decírtelo. Esperaré a que te calmes, sopese bien las nuevas circunstancias y vuelva por ti. Para tomar cualquier decisión tuya. Y me pertenece completamente y todo lo que viste antes me lo arreglaron unos amigos. Alquilé una mansión por un mes, adornos, ropa, un carro. Ahora no profundizaré en las razones por las que hice esto. Canta luego si ves encaja. Perdone algunas tonterías o no podía creer lo que veía. Viena hizo todo esto escribir en absoluto ella no sabía su letra cómo saber notas entre ellos no intercambiaron guión bajo, ¿qué amigos, qué arrendamientos? Rich agarró el teléfono de nuevo.
No capta llamadas aquí. Había un teléfono satelital en la sala de la chimenea, al menos el esposo dijo cerca de la chimenea. O realmente encontró un teléfono que no era del tipo habitual pero que no funcionaba aquí en absoluto. Es posible que él le engañó en esto o accionó el interruptor. La luz de la casa también estaba ausente. Dijo que todo lo que había en la casa funciona con un generador instalado en el sótano. Lo más probable es que se haya acabado el combustible, y si es así, entonces es posible resumir los resultados preliminares. Estaba atrapada en una isla, perdida en las profundidades de un enorme lago. Contenido incomprensible y recuerdos de un mes loco que dio un giro de 180 grados a la vida de Ella, llevándola finalmente a esta trampa como si hubiera tenido un sueño sobre todo y solo ahora alguien la estaba sacudiendo por el hombro y despertó. Oye tonto, levántate, ya deja de babear. Todo no es así, ¿puedes? Imagina a Alice queriendo un paquete de cigarrillos de la mesita de noche detrás de ella. Salió al patio y miró a su alrededor, pero no había nada nuevo. Fue hasta el borde del muelle del pueblo, con las piernas colgando y casi tocando el agua. Aquí, el viento parecía más fuerte y más fresco. Ella se estremeció y encendió un cigarrillo, pero sintió una completa confusión en su interior. Con creciente ira, se dio cuenta de que nunca podría perdonar a Vinya por dejarla sola. Todo parecía tan estúpido y humillante, como si fuera una especie de juguete desechable. Se divertía, hacía reír a sus amigos y la dejaba pensar, qué tontería que él no sea rico delante de sus ojos. Ya había gastado tanto dinero que ella podría haber vivido cómodamente durante 2 años. Se dio cuenta de que no era una princesa. Tratar de incriminarla sería suficiente para un viaje a un restaurante decente y unas pocas palabras amables, así que no se trataba de pobreza. Definitivamente estaba pasando algo más, pero que, ¿conocía a Vinya lo suficiente como para sacar conclusiones y tomar decisiones apresuradas? Se conocieron hace un mes, exactamente 34 días, el 5 de julio en Tesalónica, a donde llegó ella con su prometido Egor. Planearon tener una boda el 12 de agosto, pero decidieron tener una luna de miel antes de la boda. Egor no podía tomarse unas vacaciones más tarde, por mucho que persuadiera a sus superiores, y ella estaba ansiosa por ver el mar Egeo. Ella no había estado en ninguna playa antes, por lo que inmediatamente fueron a Grecia, el lugar de nacimiento de Sócrates, Platón y Pitágoras. Egor le aseguró que vivirían no lejos del lugar donde nació el propio Aristóteles. Ella estaba encantada. Agotó a Egor con excursiones a la playa y yoga, y él contaba con un romance lánguido. Sin embargo, resultó ser una chica rebosante de energía que tiró de su mano para mirar esto y aquello. Las noches fueron apasionantes, pero lejos de ser románticas e íntimas. No pasó nada especial, solo hicieron planes para después de la boda. Dejarían las cosas para más tarde y definitivamente regresarían a Grecia. Sin embargo, ella no sentía lo mismo que Egor sobre el viaje. Simplemente sucedió que en el 6º día de su estadía en el hotel, Egor comenzó a pasar más y más tiempo en una habitación sofocante con un aire acondicionado inútil. Ella tuvo que descubrir nuevas playas por sí misma y disfrutar de productos exóticos en coloridos cafés. Bombardeaba a los guías que no hablaban bien el ruso. Fue en una de estas playas donde ella conoció a Venia, quien se presentó a ella. Ella se sorprendió por su nombre. Se dieron la mano y Venia la invitó a jugar voleibol. Ahora estaban sentados en la arena bebiendo cola fría. Ella se sintió incómoda y se preguntó por qué se sentía así. Venia se rió y dijo que no era tímido. Él le pidió que no lo llamara por ciertos nombres, y ella accedió a llamarlo Escoba. Venia besó su mano y agregó que Benedict sonaba como un 2 rojo en un cuaderno para dictar. Ella recordó su primera conversación, que parecía absolutamente estúpida y sobre nada. Ahora lo estaba repasando en su cabeza, como si en él escondieran algunas claves secretas para sacarla de esta isla. Solo había una clave, la certeza absoluta de que Venia nunca fue pobre. Probablemente ni siquiera sabía cómo era la pobreza. Se mostró como un niño de oro, tanto en su apariencia como en su manera de hablar y hábitos.
trató de mantenerse lo más lejos posible de cualquier cosa que pudiera ser un problema. Elia se dio cuenta de que había cometido un error al juzgar a Venia. Este pensamiento la golpeó tanto que encendió un segundo cigarrillo. Escupió y arrojó el cigarrillo al agua, y de nuevo repasó la palabra error en su cabeza. Se sintió un poco más tranquila y miró a su alrededor con otros ojos. Tal vez esto no era una isla en absoluto. Elia ya no podía creer en nada. Ella ya entendió que valía la pena caminar y explorar vecindario y ver si su situación era realmente tan desesperada anoche. Ella estaba tan cansada de las preocupaciones que no le quedaban fuerzas para recorrer el área durante todo el día de ayer. Ni siquiera comió una vez. Los cerdos se llevaron solo 2 botellas de vino, un pastel y un par de ensaladas. Se comieron ensaladas, se bebió vino y solo quedaron 2 tajadas de cerveza que habían tenido tiempo de añejarse. Ale solo los miró, sacudió la cabeza negativamente, se acostó y en un segundo cayó en un sueño profundo. Y esta nueva mañana fue igual que la anterior, ni lánguida, ni dulces sorbos en la cama. De todo esto no había expectativa de amor, ni rastro que reemplazara la ansiedad, los dolores en todo el cuerpo, la acidez estomacal y un deseo infatigable de fumar a primera hora o de sacudir un paquete azul de camello de la mesa de noche. Solo había 2 cigarrillos arrugados. Esto no presagiaba nada bueno porque además de la simple supervivencia física, también tendrás que luchar contra la adicción a la nicotina, que lo hará seguro durante 3 a 4 días, como un zombi. Ella ya pasó por lo mismo y por eso sabía con lujo de detalles lo que es la abstinencia de nicotina, pero la economía no se enojó y se hizo un encendedor. Una risa histérica salió de su pecho por sí sola. Habiendo terminado de fumar, se levantó, se vistió y fue a la cocina. Por si acaso, volvió a hacer clic en el interruptor de la luz. Y tenía sed, pensé ella, necesito recuperarme, prepararme para sobrevivir. No sé cuánto tiempo me va a tomar cucharear al cerdito aquí, todo está claro, es un verdadero cabrón. Pero tarde o temprano, alguien aparecerá en esta maldita isla. Está obligado a aparecer. Después de todo, no es el Triángulo de las Bermudas y yo no soy que. La ciudad está a unos 3 o 4 kilómetros de aquí. Lo primero que hizo fue bajar al sótano. Resultó ser bastante pequeño. En la niña caía la luz de la calle, suficiente para navegar hacia adentro y no romperle las piernas. Y todavía espeluznante. Por un momento, sintió ganas de gritar, «Oye, hay alguien aquí», como en las buenas películas de terror. Lo cual ahora no parecía divertido en absoluto. Pero ella no gritó. Por supuesto, ella no lo hizo. En cambio, encontró el generador, presionó varios botones que no dieron ningún resultado. Por sí sola, caminó por el perímetro del sótano, con la esperanza de encontrar botes quemados. Pero ellos no estaban allí. Significa que la luz no aparecerá en ningún caso. Las velas sin quemar permanecieron en la casa. En caso de emergencia, puedes usarlos por la noche. Hacía buen tiempo y las noches estrelladas aún no eran tan oscuras. En habitaciones con ventanas, puede caminar con seguridad por la noche. Pero en el baño de todos modos, necesitas luz. En los estantes, llenos de piezas oscuras de hierro y electrodomésticos, encontró un bote de pepinos en escabeche de medio litro. Como si lo dejaran para burlarse. Bueno, está bien, en la cocina, y ahora esto encajará. Tomando una jarra de cerveza con ella, subió las escaleras. Así que ahora, definitivamente necesita dar la vuelta a la isla en su tamaño real. La niña no tenía idea. Venia siempre decía que era un concepto pequeño pero pequeño suelto a la vez. Ella se fue a un bosque diminuto que fue hace varios años. El campo abandonado cubierto de árboles jóvenes logró perderse incluso allí. ¿Y qué podemos decir de toda la isla? Dado que el navegador del teléfono no está disponible, debe elegir un punto de referencia claro. Ella decidió que hoy se mudaría directamente al sol, tratando de no apagarse todavía. Venia la asustó con lobos y dijo que a veces nadan aquí. Aquí en el barco a veces.
¿O están bromeando o en serio?, respondió su chico. Aquí, nadan recolectores de hongos. Bueno, o ir a pescar. ¿Quién se los está comiendo a ellos y a los lobos? No lo llenes. Sonriendo ante esto, ella no lo llena con una mirada tranquila. La miró Viena. No muy a menudo, pero esos casos sucedieron con un amigo de mi tío aquí. Solo los huesos desaparecieron por completo. Entonces lo encontraron. Entonces, entienda, vaya y diga la verdad, dijo. O asustó al tonto del pueblo. Pero en cualquier caso, debes ir a la terraza donde solo había una silla de mimbre y tu mesa. O encontró una sierra, el hacha continuó sobresaliendo todo en el mismo muñón. Como no era confiable como arma porque la corteza era demasiado para la defensa contra varios oponentes a la vez y demasiado pesada para una niña frágil. Pero con su ayuda, fue posible cortar un palo largo y construir algo parecido a una lanza, o eso hizo. Detrás de la casa, al comienzo del bosque, recogió un árbol adecuado. No solo resultó ser una hermosa lanza, sino que además, la niña inmediatamente se encontró con una avellana. Las nueces aún eran leche inmadura, pero a falta de pescado, como dicen, un pez o un cáncer partieron un par de nueces. Una cama entera de papas se asentó. O sacó una rama. Las papas eran lo suficientemente grandes para el corazón. Inmediatamente me sentí mejor. Ahora, pase lo que pase por el hambre, ella no morirá. Nueces, patatas, un tarro de pepinos encurtidos. Y en el bosque, probablemente haya un hongo. Ya debería ir. Aunque seguro que llovería, pero no lo hagas. Hoy necesita buen tiempo porque va a explorar la isla. En la cocina para completar. Con confianza, ató una cuerda al extremo del palo, el cuchillo más grande encontrado en el cajón del escritorio, para probar la fuerza del arma resultante. En el dormitorio, golpeó con todas sus fuerzas la almohada sobre la que había reposado la cabeza de Vena hacía apenas 2 días, 5 veces. La prueba pasó con éxito. Después de pensar por un minuto, ella sacó la funda de la almohada, la cortó en pedazos y la unió a la taza. Otro pensamiento vino a su mente. La niña fue al baño y abrió el agua del tanque eléctrico. Todavía quedaba un poco de cerveza, así que trajo la tetera y logró llenarla hasta la mitad. Finalmente, pudo beber lo suficiente. Es buena, no se queja, no se retuerce las manos, no se desespera. ¿Quién habría pensado desde ese ángulo o se habría descubierto a sí misma por primera vez cuando se completaron todas las actividades preparatorias antes de la campaña? La niña suspiró profundamente, se puso la lanza en el hombro y se adentró en el bosque. Pero no puede ser así. La suerte nos siguió a otro, como en un cuento de hadas. Sería demasiado inverosímil. Y claro, después de 50 metros del recorrido que había iniciado, le esperaba la primera decepción, y su nombre era Mosquitos. En la casa, por alguna razón, casi no se notaron en el patio, pero valió la pena adentrarse en los densos matorrales de avellanos y álamos, los mosquitos parecían enloquecer. De vez en cuando, había pequeños bordes de bosque, pero los tábanos vinieron a reemplazar a los mosquitos. Y comenzaron a morder tan dolorosamente que al final, ella comenzó a chillar como un niño. Ya no podía darse la vuelta y casi corrió por el camino trillado de regreso a la casa con una lanza. Ella tropezó y cayó y quiso arrojar por completo la lanza y moverse con ligereza, pero la última intensificación del dolor aún logró contenerse. Toda su campaña fallida tomó 1 hora y media. Lo entendió por el reloj de pared de la chimenea, que funcionaba con pilas. Todo su cuerpo le picaba por las picaduras, y sus manos estaban tan heridas por los despiadados tábanos que delgados chorros de sangre se asaban sobre ellas. Fue terrible. La chica cogió los paquetes del último cigarrillo. El encendedor hizo clic y los encendedores salieron volando. El pedernal de fuego nunca debe haber tenido tiempo. Ella dejó caer su cara sobre sus manos calientes y lloró, pero también pensó en negocios contigo. De lo contrario, se rió en la mañana, lo que soy todo gorges. No me desespero sin quejarme del destino. Duele, te lo acabas de imaginar ahora mismo.
Los bonos comenzarán a caer en tus manos de la nada, como en una computadora. Patatas, nueces, lanza dejada tan pronto como me encontré con el cazador en el bosque y tomé posesión de su arma. Elia pasó lentamente, más que a mordiscos. Se secó las lágrimas con una toalla, bebió el agua de la tetera y decidió volver a sopesar los pros y los contras. Solo que ahora es necesario tener en cuenta la nueva experiencia de sus salidas mal pensadas. Pero esta vez, sus pensamientos no fueron tan rápidos como en la mañana. Dieron vueltas y vueltas, alejándose en espiral, alejándose cada vez más de la tarea, y gradualmente se sumergieron en los pasillos de la memoria. Resucitar los eventos en los que ella comenzó a pensar ayer. ¿Cómo sucedió que ya 3 días después del primer encuentro en Tesalónica con Bení, logró romper las relaciones con Yegor? Para ella, parecía lógico porque, para convencerse de que tenía razón, hizo muchos esfuerzos. Bueno, Yegor se volvió completamente aburrido. Empezó a guardar silencio la mayor parte del tiempo, para luego responder como con resentimiento y reproche latente. Entonces pareció que se sentaron. Es realmente difícil de decir en las palabras de Yegor y el silencio en los pantalones. Además, a pesar de que planearon una boda, en ese momento, quedaba una chica libre. La decisión se tomó de forma independiente, basada en su propia realidad. Sí, ella se enamoró perdidamente de Sabenia, quien la atrapó sin ceremonias, y él, como si quisiera, tomó el control de la situación y comenzó a manipular a la chica que había perdido la cabeza. La acercó a él, apartó a ella. Ya no tenía vergüenza de llorar por la noche en la habitación de Yegor, que ya dormía mal. Parecía entenderlo todo a la perfección. Conoció a su novia fallida más de una vez en la playa y en un café y solo en la calle. ¿Quién sabe lo que estaba pasando en su alma en ese momento? Escuchó en silencio cómo lloraba en la cama de al lado, Elia, y echó las manos detrás de la cabeza, pensando en algo propio, que Yegor nunca habría sabido. Ahora no hay quejas sobre la traición de él en la noche anterior. Qué fácil es desaparecer para siempre del hotel. Recuerdo que la invitó a cenar en un lugar muy tranquilo y acogedor donde él nunca había estado. Un hombre con una guitarra estaba allí. Cantábamos allí canciones tristes en un idioma incomprensible. En cuencos, velas aromáticas parpadeaban sobre la mesa. Vino ligero y cálida brisa marina. Era vertiginoso y evocaba sentimientos lánguidos. Sobre lo que hablaron con Yegor en esa noche casi olvidada, Elia no recordaba una palabra. Pensamientos, estaba lejos, pensando en la escoba. En ese momento, también podía recordar estar en un café similar, y Yegor seguía hablando y hablando. Las luces amarillas de la tristeza vagaron en sus ojos, luego se levantó y dijo que ahora regresaría de ese momento. Elia no lo ha conocido hasta el día de hoy. Ni siquiera dejó una nota en la habitación. Solo después de regresar a casa, descubrió a través de amigos en común que todo estaba bien con él. Muy bien, Dios, cuánto más probablemente le causó ella. Y si ese dolor al menos pudiera estallar en forma de escándalo, pelea, amenazas o histeria, podría ser más fácil para Yegor. Pero lo enterró todo en el fondo de su corazón sin hacer ruido ni pronunciar una palabra de indignación, sin derramar una lágrima. Pero él estaba sufriendo, y solo ahora ella se dio cuenta por completo y casi se odió a sí misma por ello. Porque ahora ella misma estaba casi en su lugar, solo que en peores condiciones y por razones sobre las que no había ni una sola conjetura. Y la letra estúpida no cuenta aquí. Es solo un tema adicional que, según el plan de la directora, solo debería irritarla e introducir más y más confusión. Pasó otro día. Elia no se dio cuenta inmediatamente de que ya no estaba durmiendo. Yació con los ojos abiertos, probablemente durante 1 hora o incluso más. La segunda noche, las ventanas estaban cerradas y con cortinas herméticas, pero la mañana aún se abría paso a través de las gruesas cortinas con rayos de luz dorada. Era difícil entender si dormía o no. Fatiga o no, poco a poco volvió a la realidad con sus pensamientos. Solo sentía sed de acción, todavía la sed habitual. Quería beber y muy tangiblemente se dio a conocer. Sus brazos y piernas estaban hinchados por las mordeduras de ayer.
Entonces, el plan de acción es, primero, desenterrar y freír papas, segundo, encontrar algo de ropa de balsa y aún así explorar el área. Esta noche, o soñó o escuchó a un perro ladrar en la distancia. Tal vez en algún lugar al alcance, hay otros habitantes, o además, hay otra isla. En el pequeño pasillo, Ellie encontró viejos pantalones de camuflaje y se probó una de esas chaquetas. Por supuesto, la ropa le colgaba como una bolsa. Tal país de gran tamaño es cálido e incómodo, pero la protección contra mosquitos y tábanos es bastante tolerable. Después de doblarse los pantalones, se ciñó con un trozo de cuerda. La niña tomó una pala y fue a buscar papas. Recogió un cubo de plástico entero. Ahora, era necesario resolver otro problema. Era necesario encender un fuego. Había gas, pero no había pedernal. Justo al lado de la galería, había un brasero oxidado. Decidió hacer una fogata y arrastró leña pequeña. Estaba picando serrín y estaba a punto de comenzar a gatear con un palo sobre otro, como hacían los ancestros lejanos, cuando de repente una idea completamente diferente brilló en su cabeza. Presionó un extremo de un palo en el signo más y el otro en el signo menos. La carga de la batería fue suficiente para que se produjera un cortocircuito y la hoja de papel se encendiera para garantizar la fiabilidad. Ella soltó una porción de gasolina del encendedor. Esto fue suficiente para que la corteza de abedul se incendiara, y las ramas secas de abeto crujieron tras ella. Se levantaron rizos de humo. Ella casi gritó victoriosa, desnudándose las manos. En media hora, las papas estaban listas. No había sal en la casa, pero por el camino llegaron pepinos en escabeche. Ahora, por fin, podía fumar. Desde la primera bocanada, la cabeza le daba vueltas y le pesaba. No era una necesidad, así que apagó el cigarrillo y lo retiró. Todavía había mucho trabajo por hacer. Se necesitaban nuevos, y una reacción ultra rápida. Armada con una lanza y agua hervida en una botella, la niña se adentró en el bosque por el tubo ya pisado ayer. Los mosquitos volvieron a atraparla, pero ya no eran tan agresivos. O la ropa la salvó, o ella estaba acostumbrada a ella, o estaba acostumbrada a los mosquitos. Esta mañana no se ajustaba a su gusto. Ahora, la chica estaba concentrada, buscando algo útil para ella. La primera de las cosas interesantes resultó ser el fuerte boulites de él. Desafortunadamente, estaba lleno de gusanos, pero una cabeza de hongo rojo oscuro apareció a 1 metro de distancia. Un poco más pequeño, resultó ser fuerte y limpio. Plantó un hongo en una ramita delgada, profundizándola más y más. De esta forma, anotó unas 15 piezas de boulites y una blanca. Hoy, quizás lo más importante es que hay un hongo y, en cualquier momento, ahora puede recoger un bosque para almorzar. El bosque comenzó a crecer. Después de 40 minutos de caminata, y completamente fuera del agua, pronto apareció la orilla. En este lugar, era bastante empinado, por lo que ella no se atrevió a bajar al lago. Pero en el horizonte, ella realmente vio la misma isla. Lo que significa que no soñó con perros ladrando. Solo el viento soplaba de ese lado hacia la isla. La distancia no se pudo determinar con precisión. Era más de 1 kilómetro, o incluso 2. En cualquier caso, no era posible que una niña que no sabía nadar llegara nadando. Podía nadar con la fuerza de 100 a 150 metros. Dado que tales lecciones terminaron en lágrimas histéricas, el padre agitó la mano o tuvo miedo de comenzar nuevamente las disputas con su esposa. Volver por el mismo camino, o no quería. Consideró que su isla aún era pequeña. Y ahora puedes caminar a lo largo de la línea de flotación para llegar al muelle, así lo hizo. Dibujando mentalmente un mapa en su cabeza, comenzó a comprender que lo más probable es que la isla tenga la forma de un corazón. Al menos su lado derecho regresaba en un arco parejo al muelle, que comenzaba en línea recta desde una pequeña bahía en forma de herradura. Si tenía razón, el corazón giró gracias a esta línea del muelle, formando un pico. Sin embargo, este no era exactamente el corazón que tenía en mente. Él tropezó con un manzano silvestre,
que estaba cubierto de frutas de aspecto jugoso de color rojo dorado como un árbol de Navidad. La niña tomó una manzana y le dio un mordisco. Sus mandíbulas se acalambraron por el sabor agrio, así que escupió lo que ya había masticado y arrojó la manzana a la hierba. La vista resultó engañosa, como todo lo que había pasado en su vida en el último mes. Su memoria comenzó a dibujar el pasado reciente frente a ella, incluyendo la depresión que experimentaba en las largas tardes. Durante ese tiempo, se acostaba en la cama con su teléfono en las manos, esperando que alguien la llamara. Por alguien se refería a Benia o Yegor. No conocía el número de teléfono de Benia, aunque le había dado su propio número. No se atrevió a llamar a Yegor porque no tenía nada que decirle en ese momento. Nunca se sintió culpable, al menos conscientemente. En algún lugar profundo de los recovecos de su alma, puede haber rascado sensaciones desagradables de la traición que había cometido. Sin embargo, no se sumergió en sí misma ni odió la vida. Ella dijo que arregló todo como debería ser para que una persona no tenga que inventarlo por sí misma. Amaba, o al menos creía que amaba, de verdad. Y el amor justifica todo porque es luz y no hay oscuridad en él. Ella escuchó esto en alguna parte o tal vez ella misma lo inventó, distorsionando la frase original. A ella no le importaba. Como mujer, tenía derecho a elegir. Pero si, por ejemplo, Yegor la llamara ahora y le ofreciera un tema de conversación, se desconoce cómo se comportaría. Tal vez incluso le daría una segunda oportunidad. Sin embargo, Benia fue la primera en llamar al cuarto día después de sus vigilias nocturnas en el auricular del teléfono. Hola, dijo, como si nada hubiera pasado. Hola, respondió ella, conteniendo las lágrimas en su voz. Escuchamos, continuó. Benia pasó a disculparse y hacer las paces. Ella respondió, no sé, tratando de parecer irónica. ¿Y cómo te recogeré ahora que estás libre? Mis padres están dando un baile de verdad. Quiero ir allí solo contigo y en honor a algo. Pero verás esta sorpresa. Enmiendas para mí e incluso de la reserva. Honestamente, fue difícil resistirse a tal oferta. Bueno, dame una hora para vestirme. Después de todo, es un baile. Iré en coche, le dijo ella, dándole su dirección. Tiró el teléfono sobre la mesita de noche y saltó sobre la cama como una niña. Todos sus pensamientos y dudas nublados desaparecieron en un instante. La velada resultó ser realmente fabulosa. En primer lugar, la casa de sus padres en Viena parecía un verdadero palacio para la inexperta Elia. En segundo lugar, se dio un punto. No era pobre, pero ella no esperaba esto en absoluto. No creía lo que le había pasado esa noche. La cabeza le daba vueltas, aunque no había bebido nada. Sus ojos estaban cegados por los trajes brillantes de los invitados, la iluminación del salón, los platos de plata sobre los guantes blancos de los camareros. Ella simplemente se dejó llevar por la corriente incontrolable perfectamente desconocida. Ella no quería manejarlo. No se preguntó por qué estaba pasando esto exactamente durante días. Ni siquiera cuestionó si se merecía tal felicidad. Sí, ella misma no era mala. Ella no era estúpida. Sabía cómo comportarse correctamente en una compañía alegre y siempre estaba cargada de acciones, impresionando a quienes la rodeaban con su energía incontenible. Pero, ¿era esto suficiente para llamar la atención de una persona del círculo al que pertenecía Benia? ¿Cómo elegían estas personas a sus novias en general? ¿Fue por razones sociales o financieras, o algo cambió? Elia no estaba al tanto de todo esto. No se lo preguntó en el momento equivocado. La noche, y toda la vida que la siguió, la arremolinó con una danza mágica. La música solo terminó cuando tocaron la marcha nupcial y se fueron a la isla misteriosa a pasar allí un par de noches inolvidables. Luego irían a Dubái de compras por lo exótico del desierto de Arabia. Pero todavía tenía que hacer preguntas. En ese momento, incluso antes en Tesalónica después del partido de voleibol, ella no se dio cuenta detrás de los recuerdos. Los puntos de la boda y los interminables viajes a las tiendas solo eran para que ella terminara aquí. ¿Cuál fue el punto de todo esto?
¿qué diferencia hizo Benia? Era solo un niño rico con tendencias maníacas. Claro, le gustaba condenar a las mujeres hermosas a morir de hambre. Pero lo principal ahora era decidir qué hacer para salir de esta isla por un largo tiempo. Definitivamente no se quedaría atrapada aquí. Definitivamente se le ocurriría algo y luego se vengaría de Viene. Ni siquiera había pensado en ello. Fue asqueroso olvidar, borrarlo de la memoria para siempre y pedirle perdón a Egor. No con la esperanza de que regresaría. Ella realmente no lo amaba, pero él. Ella merece explicarse ante él y pedirle perdón. Insoportablemente deseaba esas manzanas agrias que encontró en el bosque. Llegó el cuarto día, y solo el desván y la segunda mitad de la isla quedaron sin explorar. Encendió un fuego en un brasero de una manera probada y comprobada, o puso sopa de champiñones a hervir sopa de pepino y subió al desván. Aunque resultó espacioso, no consiguieron llenarlo de trastos salvo una caña de pescar, una jaula de cuerdas y un barril de pigmento amarillo. La niña no encontró nada útil allí, pero la caña de pescar le fue útil. El hambre se hizo sentir después de tomar un desayuno con sopa seriamente repugnante y terminar el último cigarrillo. Ella desenterró varios gusanos en un lomo de papas y se fue a pescar. Esta vez, se dirigió a la izquierda del muelle y a lo largo de la costa, tratando de pescar en lugares convenientes. No había muchos lugares de este tipo, o era imposible acercarse al agua debido a la tina o los juncales, o había agua poco profunda, por lo que la longitud de la caña no era suficiente para lanzar el cebo a una profundidad suficiente. Además, después de una hora, ella apenas logró tirar la vara de bambú en sus manos en un solo lugar. Ya logró atrapar los últimos 3 peces, de los cuales Beta tuvo que llegar al árbol. Porque después del torpe enganche, se fue volando con el flotador alto y muy atrás de la espalda. La línea no se desenredó y no fue posible desenrollar el cuchillo de la lanza inservible y cortarla sin piedad, conservando solo el anzuelo y el flotador. Pero con la longitud restante de la línea sobre la pesca, hoy era posible olvidar la fuerza para hacer nudos y ajustar el nuevo equipo. La niña se había ido. Pero a raíz de todo este alboroto, cuando comenzaron a caer fragmentos de ramas del árbol, ella tuvo una nueva idea, la idea de una balsa. Sacando clavos de algunas tablas, podía llegar a la gran tierra a la que no podía llegar, pero era muy posible nadar hasta la isla vecina. Y allí, por la noche, la perra Leila, aunque no haya gente, entonces puede haber otra isla. Paso a paso, podría salir de este cautiverio del agua. En el cuarto día, su interés en probarse a sí misma en busca de fuerza comenzó a desvanecerse un poco. Incluso se dio cuenta de que podría aguantar aquí en el pastoreo durante al menos 2 semanas. Incluso la abstinencia de nicotina resultó no ser tan terrible como ella misma se lo imaginaba. Fue allí en la ciudad, en el contexto de todas las comodidades de la vida, dependiendo de los cigarrillos, parecía algo impresionante. Pero aquí, en medio de cada minuto, el cuidado del agua, la comida y la seguridad, se desvaneció porque otros valores y placeres pasaron a ser una prioridad. Ahora, solo quería volver a casa y olvidarse de todo lo que había pasado últimamente, y especialmente pintar audazmente sobre la imagen de una escoba en su memoria. Y lo que la tentó, sí, el apuesto chico dorado siempre lleno de ideas sobre cómo divertirse y solo quien está cerca de cada minuto desea lucir el más genial de todos, el más inventivo de todos, el más original de todos. Junto a tales personas, algo para todos se separa de los placeres, y a todos les parece que también tienen un valor especial en esta fiesta. Pero no es así, es solo una ilusión en la que crees mientras dure la festividad. Pero tan pronto como terminan las vacaciones, todos se quedan con su propio abrevadero roto. A nadie le importa, y de todos estos pensamientos que de repente la asaltaron en medio de pensar en la balsa, o por primera vez, se volvió realmente vergonzoso. Esto ya no era un análisis o un no reconocimiento del error de no darse cuenta del daño causado a Yegor, sino la vergüenza humana más común de la que ella se sonrojó. Sintió un sonrojo cubrir su rostro, incluso miró instintivamente a su alrededor para ver si alguien había notado este ataque de vergüenza y este sincero arrepentimiento suyo. Bueno,
excepto tal vez las gaviotas que todo el tiempo se movían por la costa, siguiéndola, ya sea por curiosidad o con la esperanza de ser alimentadas. Cuando llegaron al manzano familiar, la niña se dio cuenta de que el círculo estaba cerrado y era posible regresar por el camino directo a la casa. La forma de un corazón con una cola en forma de muelle, y aquí no se encontraron lobos ni otros animales depredadores, excepto gaviotas, erizos y probablemente serpientes. Y ahora podía olvidar la lanza, recordando su deseo de comer una manzana de ayer. Ella eligió uno y lo probó de nuevo, esta vez no parecía tan amargo, comió algunas frutas más y luego se dirigió al bosque, asumiendo que recogería algunos hongos más en el camino de regreso. La cena estaba planeada para hoy. Aparentemente noble, pero antes de eso, fue audaz comenzar a construir un tablero salvavidas. Esta idea arraigaba en su cabeza cada minuto más y más. Ella puso el botín de hoy en la cocina y se puso manos a la obra. En primer lugar, encontró un par de troncos secos con un diámetro de 20 centímetros. Le pareció que tales troncos, en la cantidad de 10 piezas, serían suficientes. Cortar tomó mucho tiempo, la fatiga se acumuló, se acabó el agua hervida y la sed solo se hizo más fuerte. Tuvo que beber agua sin hervir del lago. Armado con parches de una funda de almohada, la búsqueda de clavos tomó otra hora y media. Todos los platvans estaban arrancados, los revestimientos de las puertas, la barandilla del porche. Primero, ella ató los troncos ajustados entre sí, doblados en el medio del muelle con retazos de tela con cuerdas. Luego, de arriba a abajo, clavó casi de cerca el cabello. A primera vista, la estructura parecía sólida. Solo quedaba empujarlo contra el agua e intentarlo, pero el sol ya se estaba poniendo por el oeste y sería prudente posponer el experimento para mañana. Además, todavía necesitaba construir algo similar a un remo. Todavía no sería capaz de quedarse quieta, ella lo entendió perfectamente bien. Suspiró aliviada, se secó el sudor de la frente y sonrió. Le quedó otra pequeña victoria para preparar la cena. No le quedaban fuerzas y no quería comer debido al cansancio excesivo. Pero se necesitaba algo con el pescado. Ya estaba empezando a pudrirse en la cocina y había un ligero olor. Pero o ella no le dio la espalda o, por el contrario. Abriendo el apetito, sería una pena tirar la perca, después de todo, ella le quitó la vida a alguien. Comprando productos animales en las tiendas y luego tirando la comida sin comer a la basura, no pensó en esto ni por un segundo en la ciudad. Todo sucedió como por inercia, según un escenario planeado previamente por alguien donde todos tenían que seguir las reglas no establecidas por ellos, pero aquí en la isla, ella misma establecía las reglas y su vida dependía de la corrección de sus decisiones. Ella limpió el pescado, lo puso en un plato, lo llenó con la marinada y presionó otro plato encima, llenándolo con agua. Ella recordó que su padre solía hacer esto, a quien le encantaba pescar y siempre regresaba a casa con una pesca sólida. No sabía por qué su padre actuaba así con el pez, pero decidió hacerlo de acuerdo con su esquema. Los callos formados rápidamente por el trabajo inusual pellizcaron sin piedad sus manos, pero esta vez ella no emitió ningún sonido. El día en que innumerables hordas de mosquitos la atacaron, solo frunció el ceño y apretó los dientes con fuerza, continuando con el simple trabajo terminado. Ella apenas se arrastró hasta la cama y cayó con los brazos extendidos. Ni siquiera enjuagó el tazón en la ducha. El primer día, comenzó a contar para sí misma. Llegó el día 2, el día 3, el día 4. El quinto día de esta mañana fue el más diferente a todos los demás que habían sucedido. Ella nunca despertó en su vida. Era tan imparable con una sed de acción y entusiasmo que simplemente se disparó. La sangre en sus venas hervía, y sus pensamientos escalaron tanto que su cabeza parecía enorme, del tamaño del tigre. Ya no buscó a tientas sus pantuflas con sus pies perezosos, sino que hábilmente saltó de la cama y descalza siguió hasta el baño donde se preparó una pequeña cacerola con agua fría. El agua enfrió ligeramente su ardor y todo su cuerpo se puso de piel de gallina. Como nunca antes, quería vivir y descubrir las facetas de la vida que aún le eran desconocidas. A diferencia de la sopa de champiñones de ayer,
Resultó ser un desayuno noble y abundante. Tomó una botella de agua, se puso su ropa habitual, decidió usar la pala en lugar del remo y se dirigió al muelle donde la esperaba la balsa, lista para zarpar. No había nada que esperar y posponer, esperando un buen viento del norte. Las nubes comenzaron a acercarse, navegando lentamente. Si lloviera hoy, no sería pronto. Ella debería tener tiempo para llegar al continente, pero ¿cuánto? Digamos 3 kilómetros. Si nadaba a una velocidad de incluso 1,5 kilómetros por hora, estaba segura de que ciertamente nadaría más rápido. Todavía tomaría solo 2 horas. Y de hecho, hace muy poco parecía que casi galaxias de miles de años luz la separaban de la salvación. Ahora no sabía cuánto tiempo, debido a que la batería del reloj se usaba para otros fines, se dejó guiar por el sol para obtener un descuento. Se podría suponer que ahora eran alrededor de las 10 de la mañana. Habiendo bajado la fruta al agua y, por si acaso, atándola a un pequeño tocón de madera, ella comenzó a moverse con cautela sobre la superficie inestable. La situación resultó ser inestable, pero probablemente debería haber sido así, pensó la niña. Después de todo, no era un barco. Las zapatillas se mojaron de inmediato, adaptándose al cabeceo. Ella se agachó, desató la cuerda y empujó el muelle con una pala. La balsa se inclinó lentamente en la dirección elegida. Su corazón se congeló en su pecho. Ella trató de remar, primero desde un borde, luego desde el otro. La fruta pesada y mojada aceleró con dificultad. Sí, quizás no aceleraría más de kilómetros por hora. Bueno, está bien, al menos medio kilómetro por la noche. Todavía estaría en el sitio del problema. A 100 metros del muelle, las olas que desde la orilla parecían bastante pequeñas resultaron ser muy significativas. Una fuerza que aflojó rápidamente los troncos agarrados por clavos. Temblando, la balsa comenzó a temblar, amenazando con desmoronarse bajo el peso de su cuerpo. Por inercia, la niña siguió remando, pero con cada minuto, su pánico aumentaba, hasta volverse completamente incontrolable. Cada vez más cerca, los interesados en lo que estaba sucediendo se asustaron en serio o intentaron cambiar el movimiento y regresar. Sin embargo, el viento, que había aumentado considerablemente, ahora proveniente del muelle, frenó la balsa. Parecía que la niña, aún en cuclillas, se dio cuenta de que el agua estaba cada vez más alta. La fruta era como si se estuviera ahogando, que no cabía en su cabeza. Era como si alguna mano desde lo más profundo tratara de tirarlo hasta el fondo, o rezara en el alma y comenzara a empuñar. Era como si hubiera estado nadando en un kayak toda su vida. Pero aún así, era demasiado lento. Además, estas gaviotas parecían haberse vuelto locas, dando vueltas sobre su cabeza. Y mira, van a picotear en la parte superior de su cabeza. Y de repente, entre esta pequeña bandada, ella notó algo extraño, no como las gaviotas ordinarias. Hizo algunos sonidos extraños, como un ventilador. Ella miró y sus ojos subieron a su frente. Dios, sí, era un cuadricóptero, como las gaviotas. Era blanco, solo la nariz estaba pintada de amarillo oscuro por lo que desde lejos era imposible distinguirlo de las aves. ¿Dónde tiene que ser controlado por alguien aquí? Y si es así, este alguien ahora la ve en su monitor. Entonces, sí, por supuesto, Elina se olvidó por un segundo del peligro que la amenazaba. Esto es una escoba, ¿cómo es posible que no haya pensado antes que él podría seguirla y controlar la situación en este momento, reírse de ella al ver lo asustada que está? Sí, aunque esté en compañía de sus amigos. O se volvió tan insultante que arrojó una pala hacia el costado del cuadricóptero y resultó que tenía tal marca que el dispositivo cayó al agua como balas y dio vueltas en el lugar y se congeló. Lo cierto es que las palas de él ya se perdieron hasta el muelle, que quedó a 80 metros. Aunque nadaba un poco mejor que un hacha, decidió saltar al agua y comenzó a remar con los brazos como un perro. Antes de lo que ella esperaba, fue tanto mejor que decidió regresar detrás de la pared del aguacero. Sería imposible navegar por el lago, sin mencionar el hecho de que logró controlarse hasta la orilla. La chica llegó sorprendentemente rápido.
Podía nadar tanto como se apresuró a entrar en la casa, se quitó las zapatillas mojadas y se secó apresuradamente con una toalla. Luego comenzó a correr por las habitaciones en busca de otras cámaras de video que probablemente Bené había instalado. En la casa encontró 2 cámaras en el dormitorio, 2 en la cocina, una en la chimenea, otra en la terraza y las últimas ramas escondidas de un roble joven en el patio. Se dirigía a la casa y giraba de izquierda a derecha, reaccionando al movimiento de él. Quería tirarle un palo a esta cámara, pero después de pensar por un segundo, pospuso su decisión. Mostró su dedo medio en la lente, abrazada por una nueva idea, y regresó a la cocina. El pensamiento que la asaltó de repente fue más un gesto de desesperación y sed de mostrar al observador, no a las escobas, todo el espectro de su desprecio por él. Para que este acto maníaco de su marido de cartón no se escondiera. Detrás de este acto maníaco de su marido de cartón, ya no bailará al son de él. La última decisión la tomará ella, y escoba cada una de las habitaciones para luego arrastrar al piso todo lo que se había puesto de tela o material bien quemado. Sonrió, escuchó si a lo lejos aparecía el ruido de una lancha a motor. Si en ese momento Bené la estaba observando, no podía querer detenerla para salvar la casa. Por alguna razón, después de todo, sus propios techos sobre su cabeza. Será 100 veces más difícil, pero ella ya no tenía nada. Aunque no sea la experiencia más positiva con una balsa, ahora sabe que es necesario juntar troncos más fuertes. Definitivamente repetirá, y esta vez definitivamente llevará a cabo su plan hasta el final. Y ahora tenemos que organizar una escena de despedida. Sí, y una llama de tal tamaño seguramente la verán desde tierra firme. Quizás algunos servicios reaccionen. Los niños deben ser tales bomberos de seguridad de la naturaleza. Sí, incluso los Jagger, algunos muy cutres. Elia cerró la batería y prendió fuego al primer grupo de ramas. Hizo lo mismo en otras habitaciones, llevándose con su vestido casi seco, zapatillas deportivas, traje antimosquitos. La niña salió a la calle y se sentó en el muelle a esperar. Cuando toda la casa se encendió, tuvo que esperar 1 minuto 20. Las llamas aparecieron desde el aire libre en el Estechocan, el viento se llevó al abeto. El calor de las tablas en llamas cubría todo el cielo, y sin el sol, era imposible entender ahora es una hora, ¿qué más da? La hora de su victoria sobre las circunstancias y sobre sí misma. Solo 5 días, y cuántos cambios aprendió en su alma. Durante el curso normal de la vida, ella nunca sería capaz de reconocerse así, al menos por esto debería agradecer a la escoba puramente filosóficamente. Abstracción de las emociones y no una escoba, sino un Benedict. Si tú, Benedict, ni siquiera vieras la televisión o su verdadera esencia, la esencia de un manzano silvestre, cuyo sabor no todos aprecian, a menos que llegó ahora estaría feliz por ella. Admiraría su temeridad y su determinación. Ella ve, realmente no pude, es una pena, pero tal vez aún sea posible arreglarlo. Lo principal es que no pase más, no pierdas el control ni del nuevo yo ni de la situación que ahora solo ella controla. Y el control no es difícil. Cierto, sí, cierto, han pasado 6 años desde aquel día inolvidable en que ella instaló una fogata pionera en aquella isla maldita en llamas. Como esperaba, tanto los bomberos como un equipo de benedictos, formado por 3 personas, escobas, Ellie no dijo una palabra, solo sonrió sarcásticamente, mirándolo a los ojos. Él la miró como un lobo, pero al mismo tiempo ella notó algo de confusión en sus ojos, que se alegraba indescriptiblemente por la causa. Sin embargo, ella lo envolvió vivo. A la niña la pusieron en una manta, la subieron a un bote y la llevaron a la orilla, donde le dio todo lo necesario. Evidencia sobre el incendio, no iniciaron ningún caso sobre este asunto. Sí, o no aplicó más tarde se enteró de Benedict a la policía, lo que se convirtió en la pista de su acto. Recibió un correo electrónico de una tal Maya M en el que le pedía a Elia que compartiera los detalles de lo que pasó con Benedict y ella misma. A su vez, ella prometió contar muchas cosas interesantes cuando se conocieran. Elia estuvo de acuerdo, aunque asumió que esto podría convertirse en otro truco de un cónyuge fallido.
pero esta vez se equivocó. Maya resultó ser la misma víctima de la estafa de Benedict en un momento. También contrajo matrimonio efectivo con ella en la oficina de registro donde se sobornó a las personas adecuadas y se llevó el certificado de matrimonio a la misma isla, que por supuesto resultó ser falso. En una carta entregada después de la Noche Santa, Benedicto le contó a Maya lo sucedido con su padre. Tuvo que irse con urgencia y cuando regresó, no sabía que había otras chicas y todos estaban felices con los nombres exóticos Lie, Mia, Albina, Chloe. Cada uno de ellos se escribió de manera diferente. Por ejemplo, simplemente dejó a Chloe porque de repente se dio cuenta de que no la amaba y le sugirió que se fuera de la isla por su cuenta. Albina estaba convencida de que él había ido a pescar y luego corrió durante 3 días sin saber qué hacer por la costa, pidiendo ayuda a un desconocido. Todas estas actuaciones se realizaron solo por los videos con los que Benedict se rió con sus amigos. Tarde o temprano, espero estrenar una película real. El primer fracaso del director del Maníaco fue solo Maya. Resultó ser una maestra de deportes en natación, que Benedict no descubrió a tiempo. Habiendo llegado fácilmente al continente, ella lo rastreó y lo golpeó en la cara. Por cierto, también fue filmado. Entonces, al darse cuenta de lo que estaba pasando, Maya comenzó a buscar otros sujetos de prueba de Benedict, reuniendo pruebas gradualmente y esperando tarde o temprano acudir a la fiscalía. Benia sintió que algo andaba mal a tiempo y se suponía que ella se convertiría en su última esposa, por así decirlo, su canto del cisne. Así sucedió sin esperar más desarrollos. Benedict recogió todas sus pertenencias y se fue a Europa. Al principio, incluso parecían iniciar un caso en su contra, pero aparentemente no lograron ningún progreso. Pero el chico dorado todavía tenía un techo. Maya, por supuesto, estaba muy molesta por este resultado, pero ella no estaba tan dolida porque recibió una buena lección para el resto de su vida. Pero no era tanto la lección lo que importaba, sino cómo volvió a estar con Egor. Se conocieron por casualidad en un centro comercial cuando los acontecimientos de Tesalónica ya habían pasado durante todo un año. Egor notó de inmediato que ella había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Egor también cambió un poco y se volvió aún más moderado y maduro en apariencia. Se encontraron una vez, luego otra, luego una tercera, y ya no podían dejarse ir. De lo contrario, ella lo tomó por amor en el pasado. Lo más probable es que fuera así. Y lo más importante, ya se sentía feliz de haber entendido al 100% cómo no ser feliz si estás rodeada de un esposo amoroso y 2 hijitas tan inquietas como su madre y tan pacientes y amables como su imperturbable padre.